Gracias, Padre amado. Según usted tiene ya conocimiento, en esta oportunidad le vamos a hablar de ¡oh, qué gozo! ¡Oh, qué gozo! Sin lugar a dudas es una enseñanza de exhortación, una enseñanza de motivación, una enseñanza que le va a edificar a usted. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, la mayor parte de todos los cristianos, yo me incluyo, venimos del mundo y en el mundo pues estábamos haciendo unas cosas y estábamos, bueno, en el mundo estábamos en el mundo, punto. Usted sabe de lo que estoy hablando, es más que suficiente. Y en oportunidades, debido a ese lugar de donde venimos, en oportunidades encontramos algunos cristianos que están realmente con complejos de inferioridad, con inseguridades, con miedos, con ataduras, con malos hábitos. Y una de las razones principales se debe a la falta de conocimiento, a la ignorancia. La Biblia dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Tener conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús, porque ese es el cambio que se manifestó. Estábamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estábamos en el mundo y fuimos trasladados al reino de Jesús. Bueno, tener conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús en nosotros es de vital importancia. Es extremadamente importante tener ese conocimiento. Y eso, al disfrutar de ese conocimiento, al tener esa certeza de que sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y de quién es Cristo Jesús en nosotros, eso va a provocar que nos dé una actitud de seguridad, una actitud que tenemos refugio, una actitud que tenemos un escudo de fe y de amor a nuestro alrededor, protegiéndonos, defendiéndonos, proveyéndonos, cuidándonos todo el tiempo. Y ese escudo nos da seguridad, nos da confianza y nos da la certeza, amados hermanos, de que somos amados por el Padre de la gloria. Yo anhelo que usted lo vea conmigo, como lo señala la palabra de Dios, que es lo importante realmente. Véalo conmigo lo que dice en Efesios capítulo 1, comenzando en el 3 versículo. Y el apóstol Pablo, este hombre tremendo, escribió en la carta, el epístola a los Efesios, en el 3 versículo del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Cristo de la gloria, según el puro afecto de su voluntad. Oh, gloria al nombre de Jesús, qué preciosidad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es poderosísimo, amado hermano. En el momento en que usted recibió a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, todos sus pecados, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese es Efesios capítulo 1 en el 3 versículo. Le estoy compartiendo que en ese momento en que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, en ese preciso instante, sus pecados presentes, sus pecados pasados, sus pecados futuros fueron perdonados. Una vez que usted nace de nuevo, una vez que usted vuelve a nacer, es una nueva criatura y usted está en Cristo Jesús. Y no tienes que intentar conseguir el perdón, porque Él, amado hermano, Él ya le dio el perdón.
tienes el perdón de pecados a través de su sangre. Y este perdón de los pecados que tienes no es según lo que hayas hecho. No tiene relación alguna con lo que usted haya hecho, sino según las riquezas de la gracia del Padre de la gloria, del Dios Todopoderoso. Tienes su favor inmerecido, tienes su favor que tú no te ganaste, tienes su favor por el cual tú no hiciste nada en lo absoluto. Nada tú has hecho. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 en el versículo 23. Es decir, el castigo por el pecado es la muerte. Pero también nos dice, glorificado el nombre de Jesús, pero también nos dice, véalo conmigo si es tan amable, por favor. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, de que está hablando. ¡Wow! Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, obviamente, de transgresiones, de iniquidades, de pecados ocultos. Por tanto, amados hermanos, la sangre es necesaria para el perdón de los pecados. Es por eso que incluso en el Viejo Testamento, en el pasado, allá abajo, bien lejos, muchos años atrás, wow, en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, como les dije ya en el Viejo Testamento, el pecado se cubría temporalmente. Eso se llama atenuación de los pecados. Por eso el sumo sacerdote tenía que ir todos los años, entrar al lugar santísimo para pagar por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y ahí se atenuaban los pecados por un año, por medio de la sangre de los animales sacrificados. Pero tengo muy buenas noticias. Tengo demasiado de buenas noticias. La buena noticia del Evangelio es que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Cristo de la gloria, descendió del cielo y bajó aquí a la tierra y se sacrificó a sí mismo en la cruz del Calvario. Su sangre, amados hermanos, gloria a Dios, su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre poderosa, esa sangre perfecta y sin pecado, proporcionó el perdón de todos nuestros pecados. Tú y yo no podemos pagar por nuestros pecados propios. Así que Jesús, el Cristo de la gloria, Él lo hizo por usted y por mí. Él pagó por los pecados suyos y por los míos. Ahora bien, todo aquel que cree en Él, en Jesús, no va a morir jamás, sino que recibirá el regalo de la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Estimado amigo, estimada amiga, observe, por favor. Observe como el rey David. Vea, vuelva al Viejo Testamento. Observe cómo el rey David describe la bienaventuranza de un hombre cuyos pecados son perdonados. Y esto lo vemos claramente, lo vemos con toda libertad en Salmos 32, en el versículo 1 al 2. ¡Oh, qué gozo! Ahí tiene el título de nuestra enseñanza. ¡Oh, qué gozo! Para aquellos cuya desobediencia es perdonada, cuyos pecados son borrados de la vista. Sí, qué gozo para aquellos cuyo registro el Señor ha limpiado de pecados. Cuando usted viene a los caminos del Señor, escúcheme que esto es poderosísimo, amado hermano. Cuando usted viene como fui yo, cuando venimos del mundo a los caminos del Señor y entramos en los caminos del Señor, la sangre de Jesús nos limpia totalmente de todo pecado, de toda inmundicia,
de toda maldad. Esa sangre preciosa, esa sangre preciosa nos deja como un bebé recién nacido, limpio de pecado, de transgresión, de inmundicia, de iniquidad, de pecados ocultos, lavados totalmente de todo pecado por la sangre preciosa de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y esto es extremadamente poderoso, hermano. El apóstol Pablo, ese hombre que escribió tanto en el Nuevo Testamento, él nos dice en Romanos capítulo 4, en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Se fijan, hermano? Y cuyos pecados son cubiertos por la sangre de Jesús, que los borra totalmente. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por el contrario, cuando los creyentes comienzan a cuestionarse a sí mismos si verdaderamente son perdonados, y esa es la artimaña que usa Satanás, amado hermano, de traerle a usted culpa, de traerle a usted condenación, de recordarle a usted las cosas que hizo que no estaban bien, porque no estaban bien las cosas que yo hice en el pasado, mientras estaba en el mundo, no estaban bien, punto. Pero Dios me las limpió todas, con la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Pero no fue solo a mí, eso ha sido a todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero eso es en el mundo espiritual. La mente, el alma, se queda con esos pensamientos. Y aunque no se quede, Satanás se encarga de traerle esos pensamientos. Son pensamientos foráneos que vienen para crearnos a nosotros esa condenación, que nos crea culpa, que nos crea sentimientos de inferioridad, que nos crea sentimientos de menosvalía, que nos crea esa autoimagen baja, porque hicimos una serie de cosas. Ya estamos perdonados, amados hermanos. Ya Él nos perdonó con su sangre preciosa, con ese sacrificio a la cruz del Calvario. Estamos perdonados. Total y absolutamente, genuina y verdaderamente perdonados. Él llevó todo tipo de inseguridad. Él llevó todo tipo de temor. Él llevó todo tipo de ataduras destructivas. Cuando entendemos esto, amados hermanos, nuestra vida cambia. Porque el miedo y la inseguridad y las ataduras dañinas y destructivas no pueden resistir en una relación sana con Dios. Ahí es donde usted está llamado a determinarse a usted mismo, a recibir el hecho de que Jesús hizo la obra para que usted esté limpio de pecados. Jesús pagó con su propio cuerpo, con su propia sangre, para usted ser redimido totalmente de todo pecado. Y esto es de vital importancia, porque si todavía tenemos esos pensamientos de que no valemos, de que somos bajos, de que tenemos baja autoestima, de que realmente no somos dignos, de que somos sucios, de que somos pecadores, de que somos impíos. No, ya no somos así. Éramos todo eso, pero ya no somos así. ¿Por qué esto es importante? Para tener una relación sana con el Padre de la Gloria. Esa es la importancia de lo que le estoy hablando. Cuando reconocemos quiénes somos en Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús en nosotros, se manifiesta el hecho de que tenemos una relación sana con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que yo anhelo que usted reciba, amado hermano. Porque cuando hacemos una extrapolación y traemos nuestra relación con el Padre Celestial a una relación matrimonial, en una relación matrimonial, por ejemplo, si una esposa nunca se siente segura del amor de su esposo por ella, nunca sacará fuerzas ni encontrará gozo en su matrimonio. En lugar de prosperar ese matrimonio, eventualmente se va a desintegrar con el tiempo. De manera similar, en una manera idéntica, nuestro Padre Celestial no quiere que vivamos atrapados en una inseguridad perpetua, con temores, con miedo, una inseguridad que nos
provoca esas ataduras dañinas, esas ataduras destructivas, con esos miedos, con esos temores, con ese pavor, con esa desconfianza. Esa es la palabra, gracias papá. Entonces, Dios no lo puede hacer porque nosotros no se lo permitimos, porque es nuestra condición de inseguridad, de poco valor, es nuestra condición de baja autoestima. Cuando Dios nos dijo que somos sus hijos por adopción, cuando Dios te ha dicho a ti que es acepto en el amado, lo acabamos de leer, Efesios capítulo 1, del 3 versículo al 7. Cuando Dios te lo está diciendo, confía en mí, te dice Dios, tú vales mucho, tú eres de gran valor para mí, y yo anhelo que tú continúes en mi presencia. Eso es lo que te dice el Padre Celestial. Pero vienen pensamientos de todas clases. Amados hermanos, hoy, basándonos en la palabra de Dios, regocíjate. ¿Te acuerdas aquel canto? Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y da gracias a Dios por la bendición del perdón que Él te ha dado, que fue muy caro para Jesús de Nazaret, extremadamente caro para Jesús, pero por otro lado, dado a ti, dado a mí, gratuitamente. Nos los ha dado por gracia, y Él lo da todo por gracia. Nos lo da todo sin que nos cueste nada, amados hermanos. Usted se imagina eso. Él nos lo ha entregado gratuitamente. Amado hermano, amada hermana, deje que esta verdad del Evangelio se ancle y fortalezca en su corazón. Y aléjese de todo temor, aléjese de todo temor y sentimiento de inseguridad y sentimientos de menosvalía y sentimientos de no ser digno. El tener conocimiento de todos nuestros pecados el tener conocimiento de que todos nuestros pecados ocultos, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, todos fueron borrados debido al sacrificio vicario de Jesús, nuestro Señor y Salvador, provoca que usted y yo fluyamos en esta vida, Dios mío, papá, con una clara conciencia de seguridad perpetua, pues estamos convencidos de que hemos sido perdonados total y absolutamente de todos nuestros pecados. Eso efectúa la manifestación de un sentimiento de libertad en el Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Somos libres en Él. El que elijo libertad es verdaderamente libre. Ahora bien, ¿qué importancia tiene eso en nuestras vidas cristianas? ¿Cuán importante es eso en nuestras vidas cristianas? Amados hermanos, amada hermana, tiene una gran importancia, pues al fluir con complejos no nos atrevemos a acercarnos al Padre. Tenemos ese sentimiento de inferioridad cuando somos hijos. Cuando Él nos dijo que somos aceptos en el amado. Y por el pasado, pues ese pasado totalmente y absolutamente mundano, todavía quedan esas ideas en nuestra mente. Y obviamente Satanás se encarga de traérnoslas también. Por eso digo que tiene una gran importancia, pues al fluir con esos complejos no nos atrevemos a acercarnos al Padre. Lo cual va a ocasionar que Él no se acerque a nosotros tampoco. Vea lo que dice la Biblia, por favor, si es tan amable, en Santiago capítulo 4, en el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando dice acercaos a Dios es en una forma manifestada, en una forma que usted permita que su corazón se derrita como agua en su presencia. Y entonces Él se va a manifestar poderosamente sobre usted también. Porque Él siempre está con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Él siempre está con nosotros. Donde quiera que vayamos, allí está el Espíritu Santo. Pero acercarse a Dios es entrar en una relación bien íntima con Él.
Es una relación de hijo a padre. Oh, gloria a Dios. Gracias, papá. Glorificado el nombre de Jesús. Observe lo que señala Hebreos capítulo 4 en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, y para finalizar, anhelo que usted reciba esta escritura tan poderosa. Y la encontramos en Hebreos capítulo 10 en el versículo 19. Hebreos capítulo 10 en el versículo 19. ¡Wow! Poderosa palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ahí está, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Precioso, amados hermanos, gloria a Dios, glorificado el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Precioso Jesús. Y vea cómo les sigo compartiendo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos nosotros, sin excepción, pasamos de las tinieblas a luz. Pasamos de maldición a bendición. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. En ese proceso es que estamos llamados a entender, amados hermanos, sin lugar a dudas. En ese proceso tan hermoso es que ustedes estamos llamados a entender que hemos pasado de fracaso a triunfo, de atados a libertad. Y debido a esa condición del pasado, el enemigo quiere hacernos creer que todavía estamos allá, pero ya no estamos allá. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios el Padre de la Gloria nos escogió, Dios el Padre de la Gloria nos transformó. Y me he tomado la libertad de traerle esta otra escritura, porque aquí es donde estábamos nosotros, pero ya no estamos aquí. 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En esta porción bíblica, ahí es donde estábamos usted y yo. Y Satanás quiere traer eso. Tú eres débil, tú eres necio, tú eres vil, tú no eres, tú eres menospreciado. No, éramos eso cuando estábamos bajo la bota de Satanás, pero ya no estamos allí. Ya Jesús, el Cristo de la gloria, nos liberó y nos trasladó a su reino. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 lo señala. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No voy a seguir. Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ahí es donde estamos usted y yo ahora. Tú vales mucho. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios anhela conversar contigo. Dios anhela tener esa comunión íntima contigo. Él quiere que tú lo llames Abba y Él llamarte a ti hijo o hija. Porque Él te ama. Él te ama con todo su corazón. Y la Biblia dice que nunca dejará de amarte. Amados hermanos en Cristo Jesús, el deseo de mi corazón es que este video haya sido real y genuinamente de bendición para usted. Ya que es así,
golpee el icono de suscribirse y golpee también el icono de la campanita y el icono de like. Al hacerlo así, está colaborando para que podamos seguir llevando la palabra hasta los confines de la tierra, llevando esta palabra de Dios poderosa hasta los confines de la tierra. Y usted también tendrá su recompensa de parte de nuestro Señor Jesús, que es la más importante. Y obviamente al golpear el icono de suscribirse, la compañía le va a enviar un aviso a usted cada vez que subamos un video. Y estamos subiendo 3 y 4 videos toda la semana. Deseamos que usted se lleve las primicias. Pero en adición, eso es aquí en la tierra, que es bueno, pero en adición, cuando llegue al cielo, cuando esté en la presencia, en el trono del Cristo de la gloria, Él allí le va a dar recompensa, porque usted ha colaborado para que la palabra se siga expandiendo por todo el globo terráqueo y personas sean edificadas, consoladas y exaltadas, como está haciendo usted y como estoy haciendo yo. Padre, yo te doy gracias, gloria y honra por cada uno de tus hijos. Tócalos, que tu presencia, que tu mano benéfica esté sobre ellos. Llénalos de tu misericordia, satúralos de tu paz, de tu gozo, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Son bendecidos con toda bendición espiritual. Les amamos con todo nuestro corazón. Bendecidos.